¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, se escucha. Buenas tardes, sí. Mientras esperamos, les vamos habilitando las cámaras, así vamos ganando tiempo. Se escucha fuerte y claro. Oh, ¿Qué haces, Julio? ¿todo bien, Juan? Por ahora, ¿Todo tranquilo? bien. El otro día anduvo tu hijo de visita. No lo conozco. Sí, anda de visita, sí. Viene ahora el otro fin de semana, viene, así que va a andar por la cámara, seguro, el lunes o martes va a andar por la cámara. Ah, listo, genial. Que pase a saludar. Dale, le digo, Julio, te paso de anfitrión. Dale. Saludos, Juan. Bueno, esperamos unos minutos a ver si se suma alguien más. Cualquier cosa, ustedes, si llegan a ver en la sala de espera, me avisan y así lo habilito, porque yo no soy muy ducho con el Zoom. Bien. ¿Alguna consulta del tema que haya quedado de la semana pasada que me quieran hacer o alguna consulta sobre los otros temas para aprovechar estos minutos? ¿Ninguna? Bien. ¿Qué temas vieron, chicos, con los otros docentes? Con el profesor Taza estábamos terminando de ver el artículo 80 inciso quinto y estábamos viendo parte del 186 inciso quinto, creo que también. Está bien. Cuando lean homicidios agravados y demás, presten atención al último párrafo cuando habla de las circunstancias extraordinarias de atenuación, ¿sí? Yo creo que tienen un apunte en el blog y en el campus que hace referencia a este tema y también que hace referencia al inciso 11, ¿sí? Eso por el tema del femicidio, que se les puede llegar a preguntar o se les puede llegar a plantear el tema de una cuestión de violencia de género previa como para que se califique la conducta, ¿sí? Bien. Bueno, si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo robos calificados. Empezamos a hablar en las clases anteriores, hablamos del delito de hurto, ¿sí? De la estructura del delito de hurto, de los elementos de aquella figura, y después empezamos a hablar del delito de robo, ¿sí? Dijimos que mantenía los elementos de la estructura básica, o mejor dicho, los elementos de la figura del delito de hurto, pero que dos circunstancias la calificaban, ¿sí? Que la calificaban y que convertían determinada conducta en robo. Estas dos circunstancias, o mejor dicho, medios comisivos, ¿cuáles eran? Eran Violencia en las personas. Exactamente, fuerza sobre las cosas y violencia sobre las personas, ¿sí? También recordamos todo lo que habíamos dicho del apoderamiento, de la cosa mueble, de las distintas teorías o posiciones que son utilizadas para definir el patrimonio, ¿sí? Y dijimos y entramos en discusión sobre la primera figura grabada, que es la figura del 165. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hablamos de esa figura? Sí, era... Sí, era cuando había un homicidio a partir del robo, creo. ¿Y la otra compañera qué iba a decir? Que habíamos visto si era un delito preterintencional o en qué calidad, o sea, sobre qué calidad se imputaba la muerte, culpa, dolo. Exacto, lo que nosotros teníamos en la primera figura grabada era un resultado. ¿Sí? Nosotros teníamos que un sujeto o determinados sujetos
fueron a cometer el delito de robo en un determinado lugar, ¿sí? Como lo estoy mencionando como un ejemplo. Mientras desarrollan el hecho, se produce una muerte. Esta muerte es el resultado, ¿sí? Y ese resultado califica la figura de robo básica y la convierte en una figura de robo agravada por el resultado, ¿sí? La discusión en torno al 165 transitaba a los fines de determinar qué tipo de muertes eran atribuidas, qué tipo de muertes se podían atribuir y a título de qué, ¿sí? Es decir, si las íbamos a atribuir a título de dolo, si las íbamos a atribuir a título de culpa o preterintencionales, ¿sí? Entonces, nosotros con esta discusión desarrollamos 3 posiciones teóricas que son las que ustedes tienen en los apuntes y que surgen de los distintos manuales. Que son la primera posición, que son la teoría, que adopta una visión vinculada a lo preterintencional y culposo, ¿sí? La segunda posición, que habla de que las muertes que se encuentran reguladas dentro del 165 son aquellas de tinte culposo y doloso, y la tercera posición que te dice que solamente son muertes dolosas las que se encuentran en la figura del 165. ¿Sí? En cualquiera de los casos, siempre lo vamos a distinguir del 80 inciso 7, que es una figura agravada de homicidio. ¿Sí? El homicidio finalmente conexo, causalmente conexo. Esa figura de homicidio tiene una finalidad extra del dolo, que es particular, que es el homicidio para o por, ¿sí? Para cometer un delito o por venganza, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema que se ve, que ustedes lo ven cuando ven delitos contra la vida. ¿Sí? Acá lo importante es que sepan eso, que existen 3 posiciones para atribuir la muerte a aquella persona que ha desarrollado la conducta, ¿sí? Que está haciendo, que se encuentra regulada en el tipo penal. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá, chicos? Sí. Esta conducta, la del 165, también dijimos que se presentaba compleja, además de esto, ¿por qué? Además de las posiciones que les mencioné, que se presentaba compleja porque en definitiva era una mala técnica legislativa para regular un concurso. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos de manera esquemática lo que se encuentra regulado, vamos a advertir que tenemos un robo y una muerte. ¿Sí? El robo siempre va a ser doloso. No existe el robo culposo. ¿Sí? El hurto y el robo siempre son dolosos. Entonces tenemos ese primer tramo de la conducta, que es el robo doloso. Y la segunda parte, que es la complicada, que es el resultado, que ahí vamos a aplicar cualquiera de las 3 teorías que les mencioné recién. De acuerdo a la teoría que adoptemos, es el resultado que vamos a tener. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, y mira, para mí en el 165 solamente el legislador habla de las muertes que son dolosas. Muy bien. Entonces, adoptando esa posición, si la muerte se produjo con carácter culposo, entonces yo voy a tener, ¿sí?, el delito del robo común, o simple, mejor dicho, en concurso o en relación con un homicidio culposo. ¿Sí? Si yo digo que en el 165, bueno, en el 165 solo entran las muertes culposas. Bien. Si la muerte que se produjo es a título de dolo, entonces voy a tener un concurso entre el robo y un homicidio doloso. Si adopto la segunda posición, que habla de culposos y dolosos, entonces es como el comodín, cualquiera de, o sea, va a ser mucho más sencillo de resolver, ¿sí? Bien. Una aclaración que hice en la comisión anterior y que creo que se las hice a ustedes es el momento consumativo. ¿Sí? No sé si se los mencioné a ustedes. ¿Cuándo se consuma el hecho? Si yo tengo una persona que va a robar a un kiosco, ¿sí?, y le dispara al kiosquero y el kiosquero queda gravemente herido, ¿sí?, queda gravemente herido pero no muere, ¿qué tengo ahí? ¿Tengo una figura consumada del 165? No, profe.
tenés un robo y tentativa de homicidio. Exacto. Exacto. Y a ver, otro que me diga por qué la compañera adoptó esa posición. ¿Por qué realiza esa afirmación? Porque justamente el resultado es muerte de la persona afectada, digamos. Si la persona Es sigue decir, viva, no se daría el hecho típico. ¿pero admite tentativa la figura o no? Sí, sí. Sí, porque es de resultado. Tentativa de robo puede ser y no de homicidio. La figura del 165, ¿sí?, en cuanto a la muerte, no admite tentativa. Por eso la compañera hizo un concurso entre el delito de robo y tentativa de homicidio, ¿sí?, que creo que fue así, lo llevaste a un homicidio simple, ¿o no? ¿Sí? Por eso realizó un concurso. Porque la figura exige un resultado. ¿Sí? Para que la figura sea grabada, exige un resultado. ¿Cuál es el resultado? La producción de una muerte. ¿Sí? Quizás hay alguna posición que diga que podría llegarse a admitir la tentativa, pero la mayoría entiende que no. ¿Sí? La mayoría dice que si no hay muerte, no hay figura grabada. Ahora, les hago una pregunta. Supongamos que en el caso del kiosquero que yo les mencioné recién, el sujeto A entra al kiosco y mata, ¿sí?, al dueño del lugar. Pero cuando está por escapar, lo detiene la policía. Es decir, el apoderamiento quedó en grado tentativa, pero la muerte se produjo. ¿Cómo lo resolvemos ahí? ¿Qué tenemos? Un homicidio. Profe, ¿ahí se podría Sí. aplicar el 165? ¿Y por qué? A ver. Porque dice ¿Cómo en lo- la ocasión, puede ser. Fue por su voluntad. De robo, pero no de la muerte. Entonces sí, se puede aplicar el 165. Porque es como Repetí la primera parte que no te escuché bien. que para mí sí se puede aplicar el 165 porque admite tentativa de robo, pero no del resultado muerte. O sea, es como un desdoblamiento. Pero robar ya robó, o sea, lo agarraron afuera. El hecho fue consumado. Robó, lo agarraron afuera. No se consumó porque no tiene posibilidad de disponer de la cosa, o sea, va dependiendo de la teoría en la que te bases, creo yo. Pasa que la misma redacción de ese artículo dice motivo u ocasión de robo. O sea, no, es lo que dice la compañera, admite la tentativa de robo. Y a ver, Martín, ¿qué tenés para decir lo de la consumación del robo? Y escapar ya escapó. Después si lo agarraron afuera, por otras circunstancias. Calculo que no va a robar sabiendo que lo pueden llegar a agarrar. Si lo están esperando afuera. Eso, disculpe, eso no depende de la teoría que hay del momento consumativo. O sea, dependiendo en qué postura te tomes de la teoría de la ablatio, ilatio, eso, que es la solución Exactamente, que se toma. en realidad, la respuesta acertada es la que dio la compañera Antonella. ¿Sí? Existe una figura, como es una figura que regula de manera errónea, si se quiere, un concurso, entonces tenemos, si lo vemos de forma analítica, dos sucesos, una muerte y un robo. ¿Sí? Para calificar el hecho, necesariamente la muerte tiene que darse. Es decir, que si no se produce la muerte, no se califica y no tenemos un 165. ¿Sí? Pero el robo sí puede quedar en grado tentativa. El robo puede consumarse y puede quedar en grado de tentativa. Y además, como dijo la compañera, si a la persona esta la agarraron a la salida del kiosco, no tuvo la posibilidad de disponer de la cosa. Entonces quiere decir que en el hecho que yo describí, estamos en presencia de una figura de 165 consumada, pero con un delito de robo en grado tentativa. ¿Sí? Se aplica el 165, está consumado. Pero en los hechos, en los papeles, el robo quedó en tentativa. ¿Sí? Sí, decime. Ay, me olvidé. Bueno, después si me la acuerdo le pregunto. Está bien.
¿Sí? ¿Entienden, chicos? Eso está en el apunte. Van a ver que les dice que el robo puede consumarse o no. Es indistinto. ¿Sí? Lo que sí o sí tiene que estar consumado es la producción de un resultado, que es que la muerte o sea, que se haya producido la muerte. Me ¿Sí? acordé, ¿le puedo preguntar? Sí. En este caso se requiere que la muerte se produzca porque ese sería el fundamento del agravante, ¿no? Que esté la muerte, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Repetime. Que se exige que la muerte se consume, o sea, que se consuma, porque ese es el fundamento del agravante, ¿o no? Es el fundamento del agravante, pero va un poco más allá, porque, a ver, el fundamento del agravante es un atentado, se afecta a la vida, ¿sí? Tenemos una figura que ataca el patrimonio en primer término, el bien jurídico tutelado que se ataca en primer término es el patrimonio, y en segundo lugar la vida, ¿sí? Es decir, el suceso es repugnante para el legislador, por eso agrava la pena. Es mucho más gravoso por el valor de acción. ¿Por qué? Porque tenemos que una persona, además de atentar contra la propiedad, atenta contra el bien jurídico tutelado vida. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia del agravante. Pero se exige que esté consumado porque la norma lo exige. La norma te pide un resultado. ¿Sí? Si no se da el resultado, no se da la figura calificada. Y si no tenemos la figura calificada, entonces ahí es donde acudimos y lo resolvemos con los concursos. ¿Sí? Supongamos, el robo quedó en grado tentativa y la muerte quedó en grado tentativa, entonces tenemos el delito de robo en grado tentativa en concurso con el homicidio del 79 en grado tentativa. ¿Sí? Si el robo se consumó, de acuerdo a la teoría de la disponibilidad, entonces tenemos un robo consumado consumado en concurso con una tentativa de homicidio. ¿Sí? Si el robo se consumó o el robo quedó tentado, pero la muerte se produjo, entonces tenemos 165 sí o sí. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, Sí, ¿viste las tres teorías que habías dado vos? sí. ¿Con cuál nos conviene quedarnos? No me quedó muy claro eso. ¿Con cuál te conviene qué? ¿Quedarte? Claro. Y eso es una cuestión de posicionamiento, ¿sí? Quizás el día de mañana sos un juez, o sos fiscal, o sos defensor y vas a adoptar una posición sobre el tema, ¿viste? Quizás vos decís, y mira, para mí las muertes que están en esta figura son todas dolosas, ¿sí? O quizás como fiscal entiendas que las muertes que se encuentran alcanzadas por esta figura son culposas y dolosas, ¿sí? Pero eso ya va a ser, Sí, sí. en la práctica ya va a ser una posición que vos adoptes de acuerdo a la visión que vos tengas sobre el derecho penal, ¿sí? Para el examen, vos lo que tenés que saber es que existen tres posiciones. Y cada una de las posiciones te puede dar una solución distinta al caso. ¿Sí? Si vos me preguntás a mí, yo creo que desde una visión práctica, yo creo que los fiscales deben acusar en su mayoría por dolosos y culposos. Bueno, ¿Sí? buenísimo. Te explico por qué, porque también no nos debemos olvidar que el derecho penal, ¿sí? O la justicia a veces se encuentra distintos factores de presión, ¿sí? Y los medios de comunicación son algunos factores de presión. Vos te imaginás
un supuesto, imaginemos que en el caso del kiosquero, yo lo amenazo, esta persona sufre del corazón y se muere de un infarto. ¿Sí? Se muere del infarto. Yo estoy por salir del kiosco y me detiene la policía. En los medios de comunicación, ¿qué es lo que va a salir? Que se produjo una muerte, ¿sí? Que yo, en realidad que se produjo una muerte, no, que yo ocasioné la muerte del kiosquero. ¿Sí? Esa es una visión de la noticia. Fulanito, el doctor Julio Ortiz, no, doctor no, porque no soy doctor. Julio Ortiz fue a robar al kiosco y amenazó al dueño y se murió de un infarto. ¿Sí? Y ahí se empiezan los discursos de dialéctica comunicacional y empiezan con esto, con lo otro. ¿Sí? Y la población toma una determinada posición sobre el tema, en la cual, ¿qué es lo que me van a decir? Que yo maté al kiosquero. Ahora, si nosotros vamos o tenemos en cuenta el derecho penal y vamos a la parte general, ¿de qué nos va a hablar? Vamos a tener un problema de qué tipo en este caso. Causalidad. Vamos a tener un problema de causalidad. ¿O no? Porque quizás, sí, yo le apunté, o quizás solamente le grité y se murió de un infarto. Entonces la pregunta va a ser si realmente, ¿sí? Yo puedo ser responsable de ese resultado. ¿Sí? Entonces vos capaz que tenés una posición determinada sobre el tema y vos decís, y mirá, yo creo que en este caso no se puede hablar de una muerte dolosa y no se puede hablar, y como yo entiendo que solamente las muertes tienen que ser dolosas en el 165, para mí es un hecho de robo, ¿sí? Creo que lo había mencionado en grado tentativa. Es un hecho de robo en grado tentativa y hay una cuestión de una muerte culposa. Bien, yo soy el juez y saco esa resolución. ¿Qué es lo que van a decir los medios de comunicación? El señor juez dijo, ¿sí? El señor juez dijo que fulanito de tal no tenía la culpa, porque siempre se utiliza este término, no tenía la culpa por la muerte de tal persona, que es inocente. Entonces, sabiendo eso, muchos funcionarios públicos dicen, mira, la verdad que la solución más práctica me parece que es la que habla de homicidios culposos y dolosos. ¿Sí? También, ¿por qué? Porque la norma dice, no distingue, la norma no te habla ni de culpa ni de dolo, habla de ocasión, ¿sí? Y como habla de ocasión, entonces es media extraña. ¿Por qué? Porque es un resabio de la responsabilidad, ¿sí? Ilícita, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan que en derecho civil se hablaba de la responsabilidad objetiva. ¿Qué cuál es? Se produce un resultado, el viejo 1113 del Código Civil. Se produce un resultado, a mí no me interesa si vos tuviste la intención o no. Eso es un resabio y en esta norma lo que dicen algunos autores es eso. Desde la crítica constitucional se dice que es un resabio de la responsabilidad ilícita. ¿Qué significa esto? Que no importa la voluntad de la gente. Que si se produjo el resultado hay que atribuirlo igual. ¿Sí? Por eso esta norma es mucho de posicionamiento, porque tiene muchas aristas que escapan desde lo técnico, ¿sí? Y que los lleva a la parte general. El tema de la culpabilidad, ¿sí? El tema del adversario ilícita, ¿sí? Qué sé yo, por ahí se cuestiona, los que critican la norma cuando hablan de culposos, dicen, pero pará, si vas a la parte general y los homicidios culposos no tienen una pena tan alta como la prevista acá. Entonces quiere decir, si interpretamos eso, que el legislador en este supuesto quiso hablar de homicidios dolosos. Y otros te van a decir, no, pará, acá el legislador no habló ni de culpa ni de dolo. Acá atribuye un resultado. ¿Por qué? Porque me es indistinto, porque estamos hablando de una conducta que tiene un determinado disvalor de acción,
¿sí? Y un determinado disvalor del resultado que deben ser independizados de la voluntad del sujeto activo. Profe, Sí. esa es la posición, digamos, que sostendría el que dice que también se puede atribuir a título de dolo o culpa indistintamente. Por eso, porque se atribuye un resultado. ¿Cómo? No te entendí Que la pregunta. Lo último que usted dijo, Sí. que era indistinto, lo que Sí. importaba es que el resultado es la postura que dice que Sí. puede producir un título de culpa o de dolo indistintamente. Eso Sí. es lo que- Sí. De hecho, es la posición que había sostenido la Suprema Corte de Provincia en Autos Galván en su momento. ¿Sí? Que se cuestionaba la norma porque se decía que violentaba el principio de culpabilidad. ¿Sí? Vean que el principio de culpabilidad, en definitiva, está bien, nosotros hablamos dolo, culpa, pero la culpabilidad es ni más ni menos que ser responsable por lo que uno quiso hacer y por lo que hizo. ¿Sí? Y en este caso lo que se decía es que justamente esta norma violenta eso, el principio de culpabilidad. En los Autos Galván, fíjense lo que había pasado. Eran 2 personas que habían entrado a robar, ¿sí? Y una de ellas había muerto por el enfrentamiento que se produjo con la policía. ¿Sí? ¿Qué pasa? El sujeto A, el sujeto B fueron a robar. El sujeto B muere por una bala de la policía. Hacen responsable al sujeto B, ¿sí? Por la muerte de su compañero. Y le atribuyen el robo calificado del 175. Entonces la defensa dice, pero pará, dice, si este fue a robar con el sujeto A y encima la bala que lo mató es la de la policía, ¿por qué le vas a atribuir la muerte de su compañero en el hecho? Entonces la Corte lo que dice, mira, la norma no dice ni dolo ni culpa. Habla que se produjo un resultado, se lo tenemos que atribuir al autor del robo. Listo, se terminó. ¿Sí? Después creo que el fallo se dio vuelta con otros antecedentes y demás, pero en definitiva marca esa esencia. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta? Bien, vamos con el segundo. Yo digo repito, con el segundo en realidad son varios. Sigamos con los robos agravados. El 166 dice que se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años, ¿sí? Si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. ¿Sí? Ustedes recuerden siempre cuando hablamos de figuras agravadas o calificadas, siempre se tiene en cuenta, en la mayoría de los casos, ¿sí? Si uno quiere establecer reglas, puede decir que se agravan por los resultados, ¿sí? Por el aprovechamiento de determinada situación, ¿sí? O por el aprovechamiento mejor dicho, o por la utilización de determinados medios o elementos. En esta norma justamente vamos a ver esos tres casos, ¿sí? El 166, como les decía, dice, si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causara alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. ¿Sí? Otra vez una norma de resultado. ¿Qué nos exige en este caso? Que se consume la lesión, que quede consumada la lesión y el robo sí puede haber tentativa. Que se produzcan las lesiones, ¿sí? Las lesiones o del 90 o del 91. ¿Y qué tipo de lesiones son esas? Graves y gravísimas. Graves y gravísimas. ¿Y por qué no se incluyen las del 89? Porque está con el rol de generar violencia sobre la persona y por ahí esa violencia ya le produce una lesión leve, no sé. Está como consumida, Claro, están digamos. incluidos. Exactamente, va más o menos por donde dicen ustedes. En realidad, se entiende que el robo, ¿sí? La figura básica,
ya absorbe esas lesiones leves, ¿sí? Ya se encuentran previstas en aquella violencia a la que nosotros hacíamos referencia cuando hablamos de la figura básica, ¿sí? Por eso no se habla de lesiones leves. Por eso se habla de lesiones graves y gravísimas, ¿sí? Una cosa que marqué en la comisión anterior y que lo quiero repetir con ustedes para que corran, digamos, con las mismas ventajas, si se quieren, es que en el parcial, generalmente, cuando surgen preguntas múltiples choice, a veces se pregunta el tema del ejercicio de la acción, ¿sí? Vieron que existen distintas acciones en el Código Penal, ¿o no? O distintas formas de dictar la acción penal. ¿Cuáles serían esas? Supongamos, hay una lesión, una determinada lesión, ¿sí? ¿La puede perseguir la justicia de oficio en todos los casos o solo en determinados supuestos se puede ejercer la acción de oficio? No, solo en determinados casos se puede ejercer la acción de oficio. Según el artículo 72, cuando estén involucrados menores de edad, o se vea violentado, no me acuerdo bien cómo dice, pero cuando el delito fuera cometido contra un menor que no tenga padre, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus descendientes, tutor o guardador. Exacto, ustedes tengan presente, esto lo marco para que lo tengan presente el 72, cuando se habla de supuestos de lesiones, ¿sí? Y cuando se habla de delitos que tienen que ver con la integridad sexual. En esos supuestos puede aparecer alguna pregunta múltiple choice que sea un poco capciosa y que se le diga, bueno, en todos los supuestos de lesiones, el ejercicio de la acción es de oficio. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? O en los casos de abuso sexual, como la Argentina ha sancionado un paquete de leyes que tienden a la protección de la mujer, de la víctima, la Convención Merendo para todas las acciones que vinculen o tengan vinculación con los delitos sexuales son de oficio. No, ustedes siempre tienen que acudir al 72, que el 72 les va a decir cómo se ejercen las acciones. Cuando hablo de acciones, la acción penal, cómo se insta, ¿sí? Y quién lo puede hacer. ¿Sí? Eso tengan presente cuando estudien esas figuras penales, chicos. Bien. Bien, en esto le voy a marcar algo que dice el doctor Taza. El doctor Taza dice que las lesiones que se producen, a las que hace referencia esta norma, siempre son dolosas, ¿sí? Que quedan excluidas las culposas. Eso lo diferencia de la norma anterior que vimos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos al siguiente inciso, ¿sí? Si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda, ¿sí? Si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Cuántos agravantes tenemos ahí? ¿Cuántas figuras agravadas tenemos? ¿Alguno dice 2 por ahí? 2. 2, profesor. ¿No serían 3? 3. Despoblado y en banda. Los que dicen 2
¿sí? Los que dicen 2, ¿por qué? Y los que dicen 3, ¿por qué? Entiendo que Yo, Ahí, perdón, sí. sí. No No, no, está sé. bien. Bueno. Que yo, guiándome por lo que sigue en el artículo 167 también, que puede ser en lugares poblados y en banda, o en despoblados, como se separa el despoblado y en banda. Bien. ¿Alguien más? Vos decías, Juan, dijiste 2 o 3. 3. Yo dije 3. Bien. Profe, Sí. yo ahora, bueno, para mí sí son 2, porque el despoblado y en banda es como una con Y, entonces es ambas se tienen que dar. O con armas. ¿Alguien más? Bueno, son 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inciso dice, si se cometiere con armas, coma, o en despoblado y en banda. O sea, el segundo es despoblado, tiene que ser en despoblado y en banda. ¿Sí? Y una cosa que se tiene que aclarar es que no se puede hacer una relación con el artículo que sigue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el artículo que sigue lo marca de manera distinta, dice robo en despoblado, en lugares poblados y en banda, ¿sí? Es como que separa el despoblado y lo pone en un inciso aparte. No se puede hacer una relación porque eso es otra norma, ¿sí? Y son otros delitos calificados. Sí podría hacerse un análisis entre normas penales, supongamos, cuando hablamos de la escala penal, qué sé yo, que en una parte se diga que un homicidio culposo tiene una pena, qué sé yo, no sé, de máximo 10 años y en el otro diga de 4. Ahí uno podría decir, hablar de personalidad, pero acá no podemos hacer esa comparación entre normas. ¿Sí? Bien. 166, inciso segundo. Si el robo se cometiere con armas, es una figura calificada, o en despoblado y en banda. ¿Sí? Vamos a arrancar por el despoblado y en banda. Vieron que yo les dije que la figura se calificaba por el aprovechamiento de determinadas situaciones, ¿sí? Que, digamos, ponían a la víctima en una situación desventajosa, si se quiere. En este caso, el despoblado tiene que ver con eso, chicos. ¿Qué es el despoblado? Es un lugar donde la víctima no puede, ¿sí? O se ve imposibilitada de solicitar auxilio o socorro. ¿Por qué? Porque no hay pobladores, porque no hay viviendas, ¿sí? En donde existan pobladores que le puedan brindar auxilio o asistencia. Imagínense ustedes caminando en una calle, siempre uso el mismo ejemplo porque creo que soy limitado con los ejemplos, muchos no se me ocurren. Imagínense que ustedes en invierno, ¿sí? Un viernes a las 10 de la noche, están caminando por una calle del hipódromo que está cercana a los campos, ¿sí? En el cual tienen una casa cada 400 o 500 metros. ¿A quién le van a solicitar auxilio si pasa algo a las 10 de la noche ahí? A nadie. ¿Sí? Entonces, ustedes ya se encuentran en esa posición desventajosa de vulnerabilidad. Y si a eso le agregamos que el hecho se produce en banda, ¿sí? Doblemente una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque además de estar en un lugar donde no pueden solicitar auxilio, se encuentran con una cantidad determinada de sujetos, ¿sí? Que están decididos a apoderarse de sus cosas. La pregunta es la siguiente: ¿qué sería una banda? ¿Cuántas personas son una banda? 3 o más. ¿Alguno dijo 3 o más? ¿Alguien dice algo distinto?
Yo creo que serían más de 2 personas. Sí, para mí también 3 o más debe ser parecido a lo de una asociación ilícita. Debe tomar lo mismo concepto. 3 o más. ¿Qué dijiste de asociación ilícita? Que se debe tomar el mismo concepto, digo, de asociación ilícita. Necesitan 3 personas. Bien. Nicolás, ¿cuántas dijiste vos? Yo más de 2. Si son más de 2, son 3 o no. Sí. Bien. Son 3 o más personas. ¿Sí? Son 3 o más personas, pero por ahí Martín dijo algo de asociación ilícita. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando se menciona asociación ilícita porque son conceptos totalmente distintos. Sí, ¿Sí? entiendo que son distintos, pero a lo que me refería es que quizás se tomaba el mismo parámetro. En realidad, en lo único que se parecen es en la cantidad de sujetos, ¿sí? Que son 3 o más. Después la figura de asociación ilícita es mucho más compleja porque es un peligro de delito abstracto y que solamente se reprime el pacto, es un pacto venal. Lo único que se reprime es esa confluencia de voluntades de determinados sujetos que está orientada a realizar o cometer una cantidad indeterminada o indefinida de delitos, ¿sí? Un supuesto vamos a imaginar. Supongamos, Juan Pedro y Carolina y Lucía se ponen de acuerdo entre ellos, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a robar autos, vamos a conseguir 2 o 3 personas que conocemos para falsificar los documentos, y además con esos autos que tienen documentos falsificados, los cuales además vamos a adulterar los chasis y los motores y lo que fueran con el número de registración, lo que vamos a intentar hacer es colocarlos en el mercado como si fueran legales. ¿Sí? Los vamos a vender como si fueran legales. Ahí lo que tenemos es una asociación ilícita, hay un pacto, un acuerdo de voluntades para cometer una cantidad indefinida de delitos. ¿Sí? Como es un delito de peligro, ya se reprime solamente ¿sí? Ese acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque ese acuerdo de voluntades representa un disvalor de acción tal que merece, ¿sí? Que merece la punición por parte del Estado. Puede haber alguna que otra crítica constitucional en cuanto que hay un adelantamiento de la pena, un adelantamiento de la intromisión del derecho penal. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar el derecho penal? Ese es un concepto, ¿sí? Ese es el concepto de asociación ilícita. El concepto de banda que nosotros manejamos, ¿sí? Y que si bien es cierto que lo único que se parece es en la cantidad de sujetos que intervienen, que son 3 o más, es totalmente distinto, a pesar de eso. La banda lo único que hace es decir, ¿sí? O sea, se reúnen 2 o 3 sujetos que van caminando, ven, qué sé yo, no sé, a Juan Pedro lo ven solo en un determinado lugar despoblado, dice, che, vamos a sacar el celular y listo. ¿Sí? Es una reunión, una cantidad determinada de sujetos que en este caso califican el hecho. ¿Qué pasaría si quizás un problema de participación o de culpabilidad se presentaría si de los 3 sujetos solamente el que tenía intención de robar era uno? Imaginemos que, no sé, que Juan Pedro está caminando por una calle de Hipódromo a las 10 de la noche, ¿sí? El viernes, en el invierno, en la parte que está pegada a los campos, y vienen 3 sujetos, supongamos que viene Nicolás, vengo yo, y viene Antonella, ¿sí? Y Nicolás, o yo no le digo nada a Antonella y a Nicolás, y cuando lo cruzamos a Juan Pedro me acerco a él y le digo, mira, entregame el celular porque somos 3 y te vamos a reventar si no me entregas el celular. Me apodero el celular y me lo llevo. Y Nicolás y Antonella no sabían nada, no sabían que yo lo iba a robar, o sea, no se imaginaban que tampoco robaba, ¿sí?
y sin embargo a las 2 cuadras nos detienen a los 3. ¿Qué pasaría en ese supuesto? ¿Tenemos un robo calificado o no? ¿Por qué? Los que dicen que no, ¿por qué? Y si hay alguno que dice que sí, porque de las razones. Porque para Yo creo que no. Porque tendrían que participar en el contexto fáctico del delito de robo los 3, no uno No solo. no habría un reparto de funciones en ese caso. Un poco voluntad. Y no había mismo fin de cometer el ilícito. ¿Alguien dice algo más? En realidad pasa por ese, sí, pasa más o menos por todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Cuando nosotros atribuimos un delito de tipo doloso, ¿sí? Primero analizamos lo que es el tipo objetivo y después nos centramos en el tipo subjetivo, ¿sí? Y en el dolo se tienen que dar 2 elementos para atribuir ese hecho, que son el conocimiento y la voluntad. Entonces, si nosotros partimos desde ese punto de vista, ya en la figura básica, lo que vamos a tener es que tanto Nicolás como Antonella, primero no conocían que yo iba a robar a Martín, a Manuel, no sé a quién había nombrado, ¿sí? Y segundo, tampoco tuvieron la voluntad de participar. Por lo tanto, yo no le podría atribuir a ellos la responsabilidad por el hecho de robo, y mucho menos por un robo agravado. Porque hacerlo violentaría el principio de culpabilidad. Por ende, tampoco podría hablar del robo calificado. ¿Por qué? Porque no se reúnen los 3 sujetos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, sobre esta figura? ¿Tiene alguna duda? No. Sí, profe, tiene que haber voluntad, dolo nada más, o sea, conocimiento y voluntad para que se agrave. Porque, por ejemplo, un partícipe secundario que vigila que no venga nadie y no esté, no sé, una persona lo agarra y el otro le saca la cosa, y la tercera persona está vigilando que no venga nadie, que sería un secundario como un campana, ¿se perpetuaría el agravante o sería todo simple? No, pero arrancar al principio porque repetí lo que dijiste. O sea, por ejemplo, si el agravante se da por el hecho de que hayas nada más voluntad y no que, por ejemplo, una persona la agarre a la persona y la otra como No. siga ejerciendo violencia y la tercera no. No, igual hay una cuestión, ¿sí? El agravante no es que se da porque hay voluntad, ¿sí? Lo que se da es el robo porque hay voluntad. Lo que pasa es que el robo queda calificado por determinadas circunstancias que rodean al hecho. ¿Que cuáles son? 3 o más, ¿sí? Que fue en un despoblado o que fue con el uso de armas. ¿Sí? Vos recordá que una figura calificada mantiene la estructura de la figura básica, pero le agrega determinadas circunstancias para agravar esa conducta básica. ¿Sí? Y en la figura básica siempre vas a tener el dolo con el conocimiento de la voluntad. Entonces, si vos ya en el análisis primigenio, si vos tenés que no tenés la voluntad, entonces no tenés robo. Pero, profe, ¿Sí? lo que dice la compañera es de un partícipe secundario. ¿Qué pasa ahí con esa persona? Bueno. Primero, tengamos en cuenta esto que yo acabo de decir en cuanto al robo. ¿Sí? Ya sea que uno participe, o sea, en el robo, en la parte básica tenemos el tipo subjetivo, ¿sí? Dolo, o sea, la culpa, como en todas las figuras penales. ¿Sí? En el dolo tenemos que cumplir con 2 requisitos, conocimiento y voluntad. Si se dan las circunstancias, se agrava. Ahora bien, lo que tenemos por otro lado, que es otro tema, son las formas de intervención en un delito. ¿Sí?
Uno puede intervenir como partícipe o como autor. ¿Sí? Y si uno interviene como partícipe, también existen distintos grados de participación. ¿Sí? En cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso, ya sea partícipe primario o partícipe secundario, para participar de todo el hecho en su contexto, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Lo tienen que conocer o no? ¿Sí? Entonces, el partícipe secundario, ¿cómo se define la participación? ¿Cómo lo definen ustedes? Es un aporte al hecho, la Al participación. hecho. Sí. ¿Y qué pasa si el aporte en el hecho, supongamos, vos sos partícipe secundaria en un robo en despoblado y en banda que yo voy a hacer, o en un robo con armas, ¿sí? Y vos desconocés que yo voy a utilizar armas. ¿Cómo participás en ese hecho? O sea, vas a estar penado por lo que vos considerás, o sea, por el aporte que vos querías hacer al hecho que vos considerabas que se iba a hacer. Vos no, Que vos no vas conocías. claro, no vas a responder por eso que excede a tu dolo. Exacto, exacto. Entonces, el grado, más allá de que sea un partícipe primario o secundario, ¿sí? Siempre van a tener que ustedes tener presente cuál es el conocimiento que tiene este partícipe del hecho y de todas las circunstancias. ¿Sí? Si un partícipe secundario desconocía que se iba a cometer un robo calificado o agravado, entonces no le podemos atribuir ese robo calificado o agravado al partícipe secundario, porque estaríamos vulnerando el principio de culpabilidad. Pero si vos me decís que tenemos una banda, ¿sí? Es muy difícil hablar de participación secundaria. ¿Cómo hablaríamos de participación secundaria ahí? Quizás yo lo entendería más como todos coautores, con una coautoría funcional, más que con una participación secundaria. Sí podemos hablar de una participación secundaria en, qué sé yo, en el robo de un banco, porque el contexto fáctico lo permite. ¿Sí? Pero si vos agarras a una persona en la calle, en un lugar despoblado, y vos decís que vos estás mirando si viene un patrullero o no, mientras los otros dos le están sacando el celular, y eso me suena más a una coautoría funcional, que existe una división de roles, que cuál es, yo miro mientras ustedes se apoderan de las cosas. Igual con el tema del campana siempre hay una discusión de si es un partícipe secundario o si es un partícipe primario. ¿Sí? Ustedes recuerden que el partícipe primario es como si fuera autor, pero sin las características del autor. Pero la escala penal es exactamente la misma. ¿Iba por ahí tu pregunta o más o menos? Sí, era porque tenía una duda, porque en el homicidio, en un inciso del 80, decía algo de la participación de dos o más personas y me parecía como algo relacionado con esta figura por el tema de la banda. Que había una discusión también si el partícipe secundario se consideraba como parte de ese inciso o no, pero era por eso más que nada. Sí. Con eso tienen un... Yo he visto que en exámenes anteriores se han planteado casos de homicidio en riña, ¿sí? Y el problema estaba sobre la participación. Ustedes recuerden que siempre, más allá del grado de intervención, el sujeto que interviene en la comisión, si en la comisión un delito tiene que saber y tiene que querer el hecho. Es decir, tiene que saber y tiene que conocer en lo que va a intervenir. ¿Sí? Si yo soy Campana, conozco un sujeto determinado que me dice, mira, voy a entrar a robar esta casa, vos quedate en la puerta y vigilás si pasa la policía, y en realidad lo que la persona quería hacer era matar a la ex mujer, o matar a algún familiar que agravara o calificara la conducta, ahí, ¿qué pasa? Tenemos un problema. Tiene conocimiento. Ahí tenemos un problema, ¿por qué? Porque yo había
yo accedí a participar en un robo, no en un homicidio calificado. ¿Sí? Pero bueno. ¿Zanjada la duda o más o menos? Sí, ahí está, más clara, gracias. Bien, si el robo se cometiere con armas. ¿Sí? Inciso segundo, si el robo se cometiere con armas. Segundo párrafo dice, si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Tercer párrafo, si se cometiere el robo con un arma de fuego, cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. ¿Sí? Van a ver que existen distintas clasificaciones sobre armas. Si ustedes estuvieron leyendo o viendo o chumeando los apuntes, van a ver que se habla de armas impropias y de armas propias. ¿Sí? Las armas propias serían todas aquellas que desde su creación tienen un destino, que ¿cuál es? Generar daño o aumentar el poder vulnerante de una determinada persona. ¿Sí? Son objetos, ¿sí? Son objetos o cosas que inicialmente tenían la finalidad o fueron construidas o creadas para lastimar personas o para aumentar un poder vulnerante. ¿Sí? Un ejemplo, un revólver, una escopeta. ¿Sí? Las armas impropias, no. Las armas impropias son aquellas que fueron creadas para otro destino u otra utilidad. Sin embargo, las características que poseen hacen que sean utilizadas como armas. ¿Sí? Las características que tienen provocan o digamos, permiten que sean utilizadas para incrementar el poder vulnerante del sujeto activo o para lastimar a otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se les viene a la mente? Un bate de béisbol. Cuchillo. Un cuchillo, ¿sí? Un bat de béisbol, una guadaña, un hacha. ¿Sí? Son elementos que tuvieron originalmente un destino y pueden ser utilizados con otra finalidad. Una jeringa, hasta incluso una bufanda. ¿Sí? En algún que otro caso se ha llegado a discutir si la bufanda podía ser un arma impropia o no. Algunos creyeron, o la mayoría entendió que no podía ser considerado un arma impropia. Pero bueno, si nosotros entendemos que arma impropia es todo aquello que puede incrementar el poder vulnerante de una persona, entonces podríamos llegar a imaginar el supuesto en el cual tenemos un taxista que va conduciendo un auto. Ahora no, porque creo que tienen vidrios atrás. Pero antes sí se podía. Un taxista que va conduciendo un auto y un pasajero de atrás, sin que el taxista lo advierta, se saca la bufanda, se la pasa por alrededor del cuello y empieza a hacer presión. Y le dice, si no me entregás lo que recaudaste, te voy a ahorcar. Y créame que una bufanda utilizada en esa forma puede ahorcar a alguien. ¿Sí? Bien, si el robo se cometiere con armas, hablamos del poder vulnerante, ¿sí? Pero también existe implícitamente, en algunos supuestos, creo que se puede advertir el temor que determinados elementos pueden generar. Si a ustedes se les aparece una persona en la calle y los amenaza con un cuchillo, lo primero que hacen, ¿qué es? Sentir temor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de armas, y sobre todo de armas de fuego, tenemos dos elementos o dos cuestiones a analizar. Primero, una cuestión objetiva, que es el poder que tiene el arma de fuego, ¿sí? Que incrementa el poder vulnerante que tiene el sujeto activo, y otra cosa, el temor que esa arma puede generar, que puede infundir. Ese es el aspecto subjetivo. ¿Sí? Nadie va a dudar, ¿sí?, en afirmar que si lo amenazan con un arma va a sentir miedo, o no.
Bien. Esto representaba un problema, chicos, porque antes se daba una discusión, ¿sí? Que era la siguiente. Algunos decían, si la esencia de agravar el delito de robo con el uso de armas es el mayor poder vulnerante que tiene el sujeto activo, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales las armas no tienen la actitud para el disparo, ¿sí? O son armas descargadas o son armas de utilería? Es decir, son réplicas o juguetes. En esos supuestos, estas armas de fuego no tienen ese poder vulnerante que justificaba la escala penal del agravante. Por lo tanto, desde esta posición se entendía que se tenía que hablar de un robo simple. ¿Sí? Yo estoy hablando en aquellos casos en los cuales el arma se utilizaba empuñándola, ¿sí? No se utilizaba como elemento contundente, sino que se empuñaba el arma y se amenazaba a alguien, ¿sí? La otra posición, la posición contraria, se basaba en el aspecto subjetivo. ¿Qué es lo que decía? El arma, la amenaza con arma, ya sea una réplica, un arma descargada, o un arma de juguete que es idéntica a una verdadera, genera temor igual. El miedo es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie le va a preguntar al agresor qué cosa. Che, el arma con la que me estás apuntando, ¿es de verdad o no? ¿Tiene balas? ¿Sí? Ah, y si tiene balas, ¿dispara? ¿Qué es de juguete? No, nadie. O sea, lo único que uno siente frente a una amenaza con un arma es temor. Entonces, en base a ese temor es que entrega las cosas que le solicita el agresor. Entonces, desde esta posición subjetiva se decía, la figura es agravada más allá de que el arma no tenga actitud para disparo, de que el arma sea una réplica o que esté descargada. ¿Sí? Bien, sobre esto se dijo muchísimo, pero si nosotros leemos la norma, vamos a ver que las dos posiciones se encuentran reguladas. ¿Sí? El legislador saldó o solucionó la discusión regulando los dos supuestos. Si nosotros leemos el primer párrafo, dice, si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Es decir, arma de fuego apta para disparo. ¿Sí? Tercer párrafo, si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Esta es la última parte, la posición subjetiva. Es decir, el legislador en este caso solucionó el tema regulando o previendo en la norma los dos supuestos. ¿Sí? Bien. Recuerden, chicos, que el arma de fuego puede ser utilizada como elemento contundente. ¿Cómo sería esto? En vez de apuntar, ¿sí? Yo agarro el arma y te pego en la cabeza. Uno de ustedes va pasando por la plaza, aprovecho que están distraídos con el arma de fuego que es apta para disparo, le pego en la cabeza para que quede inconsciente o para que se caiga al piso y le robe las cosas. ¿Sí? Bien. Supongamos que entro a un local, estoy totalmente desarmado. ¿Sí? Pongo la mano abajo del suéter y simulo que tengo un arma y que estoy apuntando. ¿Ese hecho constituye un robo agravado o constituye un robo simple? ¿O constituye un hurto? ¿Cómo, profe, lo puede repetir de nuevo? Que justo estaba pensando en otra cosa. Un sujeto, supongamos, el sujeto A, ¿sí? Entra totalmente desarmado a un local, a una despensa, pone la mano abajo del buzo o del suéter y simula tener un arma y apunta al dueño. Le dice, entregame el dinero. No Sí, tiene no que te ser creo que no. para que sea grabado. ¿No tiene que qué?
exhibirla, mostrarla. Y entonces, ¿qué estamos? ¿Frente a un robo agravado, No, es un un robo hurto. simple o un hurto? Un hurto. ¿Alguien dice otra cosa? Yo creo que Es un hurto. claro. O no se podría considerar también robo con violencia en la persona, con lo de la intimidación que habíamos visto en la clase pasada. Pasa que no recuerdo bien la relación con la extorsión, pero algo de eso me acuerdo que habíamos visto. Pero no era física la violencia que había que tener. Bien, un robo agravado no hay. ¿Sí? Como dijo el compañero por ahí, robo agravado no hay porque además de tener el arma tiene que exhibirla. ¿Sí? En este caso ni tiene el arma y mucho menos la exhibe. Si me preguntan a mí si ese hecho puede constituir violencia, y yo creo que por ahí, vieron que con el tema de la intimidación hay un problema, que lo anotamos la semana pasada para hablar y diferenciarlo de extorsión, ¿sí? Que digamos que desde la jurisprudencia se entendió que a pesar de que la norma dice violencia física, la intimidación se podría colar y podríamos hablar, ¿sí?, de que el robo se puede cometer con la intimidación, entendiéndola como una manifestación de violencia sobre las personas. ¿Sí? Para mí, desde ese punto de vista y justificándolo bien, podríamos llegar a hablar de un delito de robo. ¿Sí? Alguien podría decir, mirá, ese hecho no constituye violencia, no constituye la violencia física de la que habla el 164. ¿Sí? Yo creo que con buenos argumentos se podría defender una posición a favor y una posición en contra. Lo que sí es seguro es que no es robo agravado. ¿Sí? Van a ver que justo, vieron que esto marca también ciertas inconsistencias, porque nosotros decimos, bueno, que el principio de legalidad en el derecho penal se respeta a rajatabla. ¿O no? Eso lo mencionamos un montón de veces, ¿o no? Y lo primero que decimos, a renglón seguido, es, bueno, mirá, el 164 habla de violencia física, pero en determinados supuestos tenemos que entender como que la intimidación, sí, como que se mete, o sea, es como medio rebuscado. O sea, hablamos del principio de legalidad y paso siguiente rebuscamos todo un concepto como para no decir o no vulnerar un principio. ¿Sí? Hubiera sido más sencillo que el legislador dijera con violencia sobre las personas. ¿Sí? Y que la violencia incluye la psíquica y la física y chao, se terminó. ¿Sí? Y lo peor es que, o sea, el código tiene unos cuantos años. ¿Sí? Lo que nunca se puede hacer es definir la figura básica desde la figura agravada. ¿Sí? Nunca se puede definir una figura básica desde la figura agravada. Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, como dije en la comisión anterior, voy a tratar de mandarles esta vez sí un caso para todos, ¿sí? Y cualquier tipo de consulta que quieran hacerme, no tienen que hacer solamente más que mandarme un mail, que yo suelo responder todas las consultas, ¿sí? Bueno, buen fin de, chicos. Yo, profe, gracias. Igualmente, gracias.